Bueno, muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el laboratorio número 6 de mitosis y miremos un momentico los objetivos de aprendizaje que necesitamos para esta práctica. Entonces, lo primero es identificar, que ustedes tienen capacidad de identificar las diferentes fases del ciclo celular, lo tengan muy claro, que puedan ser capaces de analizar citogenéticamente las diferentes fases de la mitosis, que ustedes puedan interpretar el significado de los índices de mitosis e índice de fase, y que puedan comprender el efecto que tienen algunos fármacos como la colchicina en la mitosis. Entonces, algunos de los conceptos. División celular. En la división celular se pueden reconocer dos procesos. Uno, la división del núcleo, cariocinesis o mitosis propiamente dicha, la división del núcleo. Y la otra es la división del citoplasma o citocinesis. En la división del núcleo, esta división es exacta. En ella, la mitad de los cromosomas van para una célula y la mitad de los cromosomas van para otra célula en condiciones normales. Pueden haber excepciones y esas ya son aberraciones en el ciclo celular. Y en la citocinesis, la división, esta repartición es asimétrica. Algunos organelos citoplasmáticos se van para una célula y otros se van para otra célula, entonces no es simétrico. Esa es una de las diferencias. Y el significado biológico de la mitosis. Entonces, todos los organismos vivos utilizan la división celular, ya sea como un mecanismo de reproducción o como un mecanismo de crecimiento del individuo. Entonces, de reproducción, cuando las células germinales, los espermatozoides o los óvulos, para el caso de nosotros, pues se hace una doble mitosis, se llama una mitosis y después se hace otra división celular en donde queda repartidos los cromosomas, pero en la mitad de la cantidad de cromosomas normal que debería tener. Eh, los seres unicelulares utilizan la división celular para la reproducción y perpetuación de la especie. Y algunos organismos pluricelulares, la división celular se convierte en un proceso de ciclo destinado a la producción de múltiples células, todas idénticas entre sí, pero que posteriormente pueden derivar en una especialización o diferenciación dentro del mismo individuo, que es lo que tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las fases de ese ciclo celular? Entonces, el ciclo celular tiene bueno, ocurren una serie de eventos que se suceden o que se producen en la célula y que se encuentran en la división y se reconocen dos etapas grandes. Una que se llama interfase y la otra que se llama mitosis. La interfase está compuesta por tres periodos grandes que se llaman G1, S y G2. Y la mitosis tiene cuatro fases que se pueden diferenciar en ella, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Me faltaría adicionarle aquí que si una célula no quiere seguir el ciclo celular, pues entraría en fase G0, ¿no? Pero es una fase ahí estacionaria. Entonces, en la interfase la célula crece y duplica su ADN. Ahí es donde ocurren todos los procesos de replicación del ADN para poder generar la otra célula, para dividirse en dos. Y en la mitosis ocurre la división del núcleo en dos núcleos hijos y la división del citoplasma. Entonces, eso es lo que ocurre en la fase de mitosis. Eh, con respecto a los tiempos que se demoran estas dos fases, en el ciclo G1 se demora un 25% de todo el tiempo que se esté demorando la división, desde que arranca la división celular hasta que termina con las dos células hijas. El 25% de todo este tiempo va a ser la fase G1, el 40% es la fase S y el 25% sería la otra fase G2. Y la mitosis, todo el proceso de mitosis demora aproximadamente un 10% de todo el ciclo. Entonces, en resumidas, si sumo el 25% más 25% más 40%, cuando la célula está en interfase, demora un 90% y solo el 10% estaría en mitosis. Tengan en cuenta este dato porque pues, lo vamos a corroborar o vamos a comparar con respecto a trabajos que vamos a hacer más adelante. La etapa de la interfase, entonces, en G1 el ADN se transcribe y se traduce sintetizando las enzimas y la maquinaria necesaria para la síntesis de ADN. Eso ocurre en la G1. En S se duplica el material hereditario, o sea, aquí es donde se están duplicando los cromosomas o el material genético en general. El cromosoma pasa de tener una cromátida a tener dos cromátidas, ¿sí?
Y en G2 se terminan todos los componentes necesarios para la división celular. Al final de esta fase se produce una señal que dispara todo el proceso ya de mitosis. Entonces, estas son las etapas de la interfase. Ahora, las etapas de la mitosis, entonces la profase. El ADN se condensa o empaqueta para formar los cromosomas se ensamblan en el uso mitótico, desaparece el citoesqueleto y desaparece la envoltura nuclear. Eso es todo lo que está ocurriendo en la profase. En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, los centrómeros se tensionan por la unión a las fibras del uso mitótico. En la anafase hay una separación de los centrómeros y hay una migración, da inicio la migración de las cromátidas hacia los polos. Esa es la anafase, comienza esa migración. En la telofase hay la formación de la envoltura nuclear y una desheterocromatinización de los cromosomas. Entonces comienzan ya a desempaquetarse para formar el respectivo núcleo. Las fases de la mitosis gráficamente entonces serían la profase, en donde se condensan los cromosomas; la metafase, los cromosomas migran hacia la zona ecuatorial; en la anafase comienzan ya a distribuirse hacia los polos, se dirigen hacia los polos; y en la telofase pues ya va a formar los dos núcleos, terminando esa telofase en la división de un septum entre las dos células. En esta región que hay aquí se forma un septum y va a dar origen entonces ya a las dos células hijas. Esas son las fases de la mitosis. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Este es como el gráfico. Ahora, ¿para qué le sirve uno conocer esas fases de la mitosis o qué puede sacar uno de allí? Entonces, aquí viene un primer concepto muy interesante. El índice mitótico y el índice de fase. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la diferencia? El índice mitótico es la proporción de células que se encuentran en mitosis respecto al total de células observadas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo un campo, tengo un campo visual y estoy viendo células, algunas están en mitosis y otras no en mitosis. El índice mitótico es cuál es el porcentaje de todas esas células que están en división celular, en mitosis, ¿sí? Ese es el índice mitótico. ¿Cuántas están en mitosis? Y el índice mitótico se da normalmente en porcentaje. O sea, ¿cuál es el porcentaje de células que están en mitosis? El índice de fase es algo similar, pero ya hablando dentro de la mitosis. Entonces, el índice de fase es la proporción de células que se encuentran en una fase determinada respecto a todas las células que se encuentran en mitosis. La una es con respecto a todas las células que estén o no estén en mitosis, y el índice de fase es la proporción de células que están en una fase. ¿Cuáles son las fases? Profase, metafase, anafase o telofase, pero con respecto a todas las que están solamente en mitosis. Entonces miremos. Ya esto es una cuestión matemática. Entonces el índice mitótico, el número de células en mitosis, dividido el total de células. Este es un ejemplo gráfico. Si este es mi campo visual y yo estoy observando estas células, en donde las células en círculo son células en interfase y la estrellita son células que están en mitosis, entonces el índice mitótico, ¿qué sería? ¿A qué sería igual? Ese índice mitótico entonces sería el número de células que se encuentran en mitosis, esto de aquí, el número de células en mitosis. ¿Cuántas células están en mitosis? 2 células están en mitosis. ¿Dividido quién? El total de células. ¿Cuántas células hay aquí? Entonces hay 10 células. Ese es mi índice mitótico. Ese índice mitótico, entonces 2 dividido 10 me daría 0.2, y como estos índices se dan en porcentaje, entonces es multiplicar ese 0.2 multiplicado por 100. Entonces mi índice mitótico es 20%. ¿Qué significa ese 20%? Ese 20% es el porcentaje de células que están en mitosis. En este caso, el 20% de las células están en mitosis, ¿sí? Ese es el índice mitótico. El índice de fase, entonces las células en fase, profase, metafase, anafase o metofase, se dividido el número de células que se encuentran en mitosis. Entonces tenemos las mismas células, el campo visual, en donde ya hay un poco de células varias células que no están en división, pero otras que están en cada una de sus fases. Entonces tenemos profase, metafase, anafase y telofase, y hay varias que están en diferentes estados. Entonces, células en fase. ¿Cuántas células hay en profase? Aquí hay una y aquí hay otras 2. En metafase, 1, 2 y 3 células. En anafase solamente hay una. Y en telofase hay 3, 1, 2 y 3. El total de células que están en mitosis entonces serían ¿cuántas? 9 células en total. El índice de profase entonces sería igual. De profase serían, ¿cuántas hay en profase? 2.
del total de células. Hay 9 células que están en división celular y me daría 0.22. Así sucesivamente con las otras fases. Y entonces, ¿el porcentaje cuál sería? Pues el 33%, el 11% y 33%. Eso sería el índice de fase y el índice mitótico. El ejercicio que ustedes tienen que hacer, hallar el índice mitótico de las siguientes imágenes. Entonces, van a tener dos imágenes y ustedes deben hallar el índice mitótico. Esta es imagen 1. ¿Cuál es el índice mitótico de esto? Cuentan todas las células y de esas cuáles están en mitosis. Es muy fácil. Esta es la imagen 2, exactamente hacen lo mismo. El otro trabajo es hallar el índice de la fase, el índice de fase de las siguientes imágenes. Entonces, imagen 1 y en la imagen 1 índice de profase, metafase, anafase y telofase, y en la imagen 2 igualmente. Esta es la imagen 1, encuentran allí, tienen que contar las células y aquí también encuentran las células que están en mitosis. El trabajo entonces, ya teniendo esos datos, grafique el índice mitótico. Entonces, de la imagen 1, ¿cuál es el índice mitótico? Y de la imagen 2, ¿cuál es el índice mitótico? Es con respecto al porcentaje. Entonces, un gráfico de barras. Y grafiquen también entonces el índice de fase. Entonces, tienen aquí cada una de las fases para la imagen 1, las fases y para la imagen 2, cuál es el porcentaje y entonces lo grafican. Ese sería el trabajo que tienen que realizar y ese es el que irían a entregar ustedes. Como lo estoy subiendo tarde, entonces dejémoslo para mañana hasta, no sé, mañana me lo entregan hasta que sean las 11:59. Eh, Paramos aquí porque pues no me da más el espacio en este video y en el otro video vamos a hablar entonces de las aplicaciones de la colchicina. Entonces paremos allí, nos vemos ahorita.